Sí, buenas tardes, jóvenes. Damos inicio a la clase de recuperación de clases del pasado viernes. Nos confirman si van a ver la pantalla correctamente. Para dar inicio a la sesión número 13, como estaremos ya en este caso al día con el plan calendario. Y nos confirman, por favor, si todo conforme. Muy bien, bueno, damos inicio entonces a la recuperación de clases de la sesión número 13. Para el día de hoy, tal como se puede apreciar por ahí, tenemos el tema de cambio de variable, cartesiano y polar para la aplicación del cálculo del área y volumen de un sólido, en este caso de revolución, limitado por superficies en el espacio tridimensional. A continuación mostramos lo que es la agenda de clase, el temario, la ruta de aprendizaje. Iniciamos dando en este caso el tema de jacobiano. El jacobiano sería un elemento matemático que te permite ir de un sistema complicado a un sistema muy sencillo. El jacobiano es aquel elemento que surge cuando trabajas un cambio de variable, sea en una dimensión o sea en dos dimensiones, como es el caso para integral doble. Iniciamos dando la definición de jacobiano de una función, ¿sí? El jacobiano de una función en dos variables, porque estamos ante una integral doble, jacobiano para una función en dos variables, ¿sí? Son dos variables debido a que trabajamos en el sistema bidimensional, porque estamos ante una integral doble. Revisamos el tema de cambio de variable. El método de cambio de variable se traslada o se separa o tenemos dos categorías de cambio de variable. El primer cambio de variable corresponde al cambio de variable cartesiana. El cartesiano sería básicamente, o se daría básicamente en el plano XY, el plano habitual, donde nosotros trabajamos lo que son las figuras geométricas. Sí, ese es el cambio de variable cartesiano que se origina y que parte de un sistema conocido llamado el eje Y clásico, mientras que el cambio de variable polar se da de un nuevo sistema, o sea, se da en este caso el sistema polar r teta, o sea, aquí considerarías el r, por acá el teta, y trabajamos con ese plano inicial. Trabajamos con ejercicios, uno para cada caso, uno para el polar, uno para el cartesiano, y finalmente terminamos con algunas recomendaciones importantes del tema de cambio de variable polar y cartesiano. Tenemos un espacio para las consultas del tema anterior. Ten en cuenta que en la sesión anterior se revisó el tema de volumen. El volumen se trabaja principalmente en tres pasos o tres golpes. El paso número 1 corresponde siempre, haciendo una recapitulación, paso, el paso número 1 para el cálculo de volumen se da siempre haciendo una gráfica del sólido en el espacio tridimensional. Paso número 1, un gráfico. Un gráfico en el sistema tridimensional. Un gráfico en el espacio. Un gráfico en el plano XYZ. Paso número 2, corresponde a la proyección. El paso número 2 para el cálculo del volumen de un sólido se da trabajando la proyección del sólido. Revisamos bien la sombra o proyección del sólido sobre el plano XY en su mayoría. Proyección, y esa proyección se daría siempre sobre el plano fundamental XY. Tener en cuenta que el plano XY corresponde al piso del sistema tridimensional. Paso número 3, para el cálculo del volumen de un sólido, corresponde sí al planteo de la integral doble que permite calcular el volumen. Paso número 3, planteo de la integral doble a calcular. Planteo. En el ejercicio muestra, te piden verificar si el volumen de este sólido se puede trabajar como una integral doble. Tener en cuenta que el sólido siempre está limitado por superficies. El sólido principalmente tiene piso, tiene tapa, y en algunos casos tendría sombra. Tal cual se puede ver acá, el sólido de trabajo vendría a ser en este caso una placa triangular. Sería un prisma cortado de manera oblicua. La tapa del sólido vendría a ser justamente el plano en tres variables, el plano con el cual trabajamos nosotros, vendría a ser z igual a 12 menos el triple de x menos el triple de y. La tapa de este sólido corresponde exactamente a la placa triangular que estamos indicando en estos momentos. Notar que esta tapita
La tapa o techo corresponde al planito. Sí, corresponde justamente a aquella superficie cuya ecuación vendría a ser este plano que estamos visualizando. Tapa, el piso de este sólido vendría a ser la región triangular de morado. El piso vendría a ser justamente esta región que estamos señalando a continuación. Recuerden que un sólido tiene piso, tiene tapa y tiene paredes. Lo principal es reconocer quién es el piso y quién la tapa. La tapa, la placa triangular. El piso, la región triangular de morado. La región triangular se suele llamar siempre con R. R vendría a ser la región triangular sobre la base. Tenemos dos casos, caso 1, caso 2. El caso número 1 se da cuando solamente hay piso y cuando solamente hay tapa. En términos prácticos, para tener el caso número 1, el sólido no tiene que tener ningún espacio en blanco con el piso. O sea que el sólido, ese, tendría que estar completamente pegado al plano XY. Si habría un espacio entre el sólido y el plano XY, caso número 2. Y en este caso, solamente hay piso y tapa. Si solamente hay piso y tapa, entonces estamos ante el caso número 1 para el cálculo del volumen de un sólido. Piso, tapa, caso número 1. Por acá ya tenemos el gráfico. Hacemos la proyección del sólido sobre el plano XY. Proyección sobre el plano fundamental XY. El plano XY es el piso. Entonces por acá lo que hacemos simplemente es hacer un zoom, un acercamiento, volver a repetir lo que está sucediendo en el piso. Recuerda que en el piso está el eje X y en el piso está el eje Y. Vas a volver a repetir y dibujar el piso. Rótulo, eje X, rótulo, eje Y. En el piso tenemos a una recta que pasa por X y por Y. Esta recta es justamente la que estamos señalando. Esto está sucediendo en el piso, hay un segmento de recta, este segmento de recta se vuelve a copiar en el plano XY, en la sombra. ¿Listo? Muy bien, ya hemos replicado lo que es el tema, ¿sí? El tema de la recta, este puntito, el corte con el eje X se vuelve a copiar en la proyección. Punto, punto en el eje X, punto en el eje Y, este puntito, se replica nuevamente en el eje Y. Sombreamos de color negro la proyección. Tener en cuenta que la proyección es justamente lo mismo. Estamos haciendo un acercamiento para saber qué caso vamos a trabajar. Eso es la región R, que está justamente en el piso del sólido. Región R. Trabajamos la flecha vertical o la flecha horizontal, dependiendo del caso. Recordar que bien, puedes trabajar con la flecha vertical, que siempre apunta hacia arriba, o bien puedes trabajar con la flecha horizontal, que apunta hacia el lado derecho. La idea fundamental para el criterio de la flecha vertical o de la flecha horizontal es que la colita toque a una sola curva y la cabecita toque a una sola curva también. Si se da ello, estamos ante el caso número 1 de iteración de área. Si trabaja con la flecha horizontal, la colita únicamente debe tocar a una curva a la izquierda y la cabecita únicamente a una curva arriba. Si se cumple ello, caso número 2 de la iteración para el cálculo de área. Área y volumen están completamente relacionados debido a la proyección. Entonces, por acá procedemos a trabajar una flechita vertical que apunte hacia arriba y, en este caso, que se ubique dentro de la región. Dibujo la flechita. Es una flechita siempre vertical, siempre apunta hacia arriba. Preguntamos por acá, la colita de la flecha, ¿a cuántas curvas toca en la parte inferior? ¿Sí? ¿Lograron ver exactamente a cuántas curvas toca la colita de la flecha? ¿A una o a dos? ¿Qué opinan, chicos? La colita de la flecha, ¿a cuántas curvas tocará? Abajo.
Se puede ver claramente que solamente toca a una curva. Y esa curva de contacto es el eje X. Se cumplió. La cabecita de flecha toca únicamente a la recta de rojo. Únicamente una curva abajo y únicamente una curva arriba. Se está cumpliendo el criterio de la flecha vertical porque los puntos de contacto son únicos. Caso número 1 de iteración. Listo, se cumple la flecha vertical. Por el criterio de la flecha vertical de iteración, trabajamos con el caso número 1 para la descripción. Recuerda que la flecha vertical trabaja únicamente se trabaja con el caso 1 para la flecha vertical. La flecha horizontal trabaja con el caso número 2. Para el caso número 1, siempre se inicia la descripción con X. X inicia el caso 1. La primera variable siempre va de número a número. Nunca de función a función. Si es de número a número, ubicas donde inicia la región. La región inicia acá. Y justamente en el origen, el X siempre tiene que ser cerito, porque justamente la abscisa del origen inicia en 0. ¿Hasta dónde se va la región? Hasta acá. ¿Observan? Hasta aquí se va la región. Es la sombra sobre el eje X. ¿Cuánto vale él? No lo sé. Pero en el ejercicio te dan la ecuación de este segmento de recta de rojito. Es justamente esta ecuación lineal. Copio su ecuación. Y es igual 6 veces. Vamos a trabajarlo en este caso un poquito más para la parte superior, para no hacer conflicto con lo escrito anteriormente. ¿Listo? Y es igual 6 menos 3 medios de x. Menos 3x medios. Recordar, en este caso, que tú necesitas en sí cuánto es la abscisa acá. Eso sería el corte con el eje X. Tabulamos el segmento de recta para ya los cortes con X y con Y no tener ningún problema con el recorrido. Eje X, eje Y. ¿Qué sucede si X vale cerito? Y luego, ¿qué sucede si Y vale 0? Por teoría, siempre se anula de esta manera. Si X vale 0, se anuló. Se queda 6. Si X, en este caso, valdría, o si Y valdría 0, si esto se anula, él tendría que ser necesariamente, a ver, si él tendría que ser 0, él tendría que ser 3, 4, 3 por 4, 12, entre 2, 6, 4. Él tendría que ser 4. Corte con el eje, ¿sí? El corte con el eje X, ¿sí? Recuerda que este es el corte con el eje X porque termina en 0, 4. El corte con el eje Y, 6. Recorrido de la variable X va desde 0 hasta 4. Número a número. En la otra curva va de función a función, curva a curva. Colocamos acá el Y. Mayor o igual, menor o igual. Esto va de curva a curva siempre. Curva a curva o función a función. No sale de ese criterio. Mayor o igual a la colita de la flecha toca únicamente al eje X y el eje X tiene como ecuación, por matemática básica, Y igual a 0, mayor o igual al eje X, cuya ecuación es Y igual a 0, menor o igual a la cabecita de flecha, la cabecita de flecha es la recta, y la ecuación de recta ya se conoce. Esa ecuación de recta sería 6 menos 3x medios, y se terminó el recorrido de la letra Y, de curva a curva o función a función. Listo, la predicción se encuentra completada. Lo que tendrías que hacer aquí es el planteo de integral doble para el volumen. Planteo, te piden el volumen, B de volumen, ese es el sólido. Recordar que de manera práctica, el caso número 1, estamos en el caso número 1 para el cálculo del volumen.
porque solamente hay piso y solamente tapa. Si hubiera sombra, sería caso 2. Integral doble, se integra la tapa o techo sobre el piso. Es tapa y piso para el caso número 1 de volumen de un sólido. Recordar que la tapa es la parte superior. Recordar que la tapa es el Z. Te interesa el Z de la tapa. ¿Cuánto vale la tapa? 12 menos 3x menos 2y. ¿Quién es el piso? El piso es la región R, que no se nota por acá, pero es R. Lo iteramos y calculamos el volumen. Volumen del sólido. Primera integral. Segunda integral. La tapa vendría a ser el plano en 3 variables, pero el Z, 12, menos el triple, menos el doble de Y. Luego, diferencial de área. La diferencial de área es producto de diferenciales, primera diferencial, segunda diferencial. Miramos hacia arriba en el recorrido. Lo primero que veo es Y, de Y, y lo que te quedaría sería de X, no hay otra posibilidad. El Y va de dónde a dónde, va de 0 a la recta, de curva a curva, mayor o igual a 0, menor o igual a 6, menos 3x medios. El X va de 0 a 4. Se terminó el ejercicio del volumen de un sólido. Tener en cuenta que solamente nos pedían de indicar si es verdadero o falso. Me indican, chicos, su colaboración. Están atentos por ahí. ¿Es verdadero o falso que el volumen sea igual a esta expresión? Correcto o incorrecto. Nos confirman verdadero o falso la sección de conocimientos previos de la recuperación de clase. ¿Todo bien? ¿Verdadero o falso? Un minuto para que nos revisen. Pasar ahora sí con el tema programado para el día de hoy. Muy bien, pasamos a mencionar lo que es el objetivo de la presentación. Para el día de hoy, el objetivo es transformar. Vamos a calcular área, ¿sí? Vamos a calcular área de una región plana. Vamos a calcular volumen de un sólido, pero mediante el tema de transformación. Vamos a hacer transformación de coordenadas, vamos a hacer cambios de variables simultáneos para hallar áreas complicadas, volúmenes complicados e integrales dobles, en este caso ligeramente tediosos, al momento de trabajar su iteración. Objetivo de la sesión, transformación de coordenadas, ¿sí? Mediante cambios de variable y la aplicación en el cálculo de integrales dobles. La utilidad. La principal utilidad del tema de hoy se da en el diseño de recipientes cilíndricos, recipientes curveados u ovalados. Tener en cuenta que los recipientes de forma curveada, de forma circular, de forma redondeada, son aquellos que ofrecen mayor estabilidad y mayor, en este caso, espacio al momento de usarlo como reservorio de minerales o reservorio de algún tipo de grano, en este caso una granja o en una mina. Para diseñar esas estructuras, hace necesario el uso de la integral doble para el diseño de la estructura en sí y luego, posteriormente, lo que es la construcción del recipiente. Utilidad lista, trabajamos los saberes previos. Recuerda que el día de hoy se hace necesario conocer el determinante de una matriz de 2×2. Tener en cuenta que la determinante opera primero con producto de la diagonal principal
A por N, este producto es por regla determinante, producto de A por N, luego producto de diagonal secundaria, M por B, y finalmente, una vez que tienes lo que es el producto parcial de principal con secundario, haces la resta, siempre se resta, para el determinante 2 por 2. Trabajamos un pequeño ejemplo, recordatorio de determinante de 2 por 2. Consideremos que D1 sea un determinante, abrimos el símbolo determinante, que son las rayitas, colocas un 5 acá, segunda entrada 7, tercera entrada 4, cuarta entrada 2. Si te piden el determinante de una matriz de 2 por 2, procedes a hacer la multiplicación en diagonal, diagonal secundaria en producto, el producto saldría 2 por 5 es 10. Siguiente, diagonal secundaria, 4 por 7, 28. Y no te olvides que el determinante siempre va a restar, nunca va a sumar. Restas, el determinante puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción. En realidad el determinante es un número real indistinto. La resta, menos 18. Determinante de 2 por 2, completado, saber previo. Segundo, derivada parcial. Al trabajar con un integral doble, tú trabajas en sí con una función en dos variables, x, y, diferencial de área. Al igual que tienes integral doble, es una integral en este caso nueva, también hay derivada nueva. La derivada nueva que trabajamos es la derivada parcial. El símbolo de derivada parcial vendría a ser el siguiente. Derivada parcial. Esto es derivada parcial, ¿sí? ¿De quién, profesor? De la letra X, derivada parcial de la función f. ¿Respecto de quién? La palabra respecto se simboliza con este símbolo, derivada parcial, respecto de la variable X. Esto sería una derivada parcial. Cuando deriva respecto de X, las demás variables se fijan. Como esto depende de X, depende de Y, y tú trabajas respecto de X, únicamente te interesa X. Las demás las consideras como constantes o números fijos, y en la derivada de una constante siempre es cero. Solamente te interesa sobre la cual trabajas. Lo demás vendrían a ser variables constantes, fijas o números. Comenzamos a trabajar como si no estuviera esa expresión. Vamos a trabajar de 0. Derivo respecto de x. Comienzas, corchete, x cuadrado, 5y, corchete, es el símbolo de la derivada, pero es una derivada ahora respecto de la variable x. Si trabajo respecto de x, se considera que y es constante, derivada de una constante, 0. Se anula completamente porque es una derivada parcial. Continúas, matemática básica, derivada de x cuadrado 2x, y la derivada de 5y sería 0 porque es constante. Derivada parcial. Siguiente, si trabajo respecto de y, x es constante, y la derivada de una constante es 0. Derivada de 5y, 5. Se completó el tema de la derivada parcial de una función. Eso se necesita siempre para jacobiano de una función, que ahí haremos luego en el primer ejercicio de aplicación. ¿Alguna consulta, chicos, con el tema de saberes previos? ¿Todo bien? ¿Nos confirman si está todo bien? Para proceder a trabajar lo que es la teoría de cambio de variable, nos confirman bien, mal, para poder iniciar
Bien, jóvenes, continuamos. Pasamos con la primera parte teórica. Tener en cuenta que el método de cambio de variable se da mediante una sustitución simultánea. Para integral doble, 2 cambios de variable. Para integral triple, 3 cambios de variable. Y la idea sucesiva para las demás integrales múltiples que veremos en el curso. Trabajamos doble. Es por ello que lo primero que nosotros hacemos para resolver cualquier ejercicio es trabajar un cambio de variable doble. 2 cambios de variable. 2 cambios de variable para la integral doble, para calcular área, para calcular volumen o para calcular cualquier integral doble complicada. 2 cambios de variable. Siguiente, esos 2 cambios de variable van a dar origen a una función. Nosotros, sin necesidad de conocer esa función, estamos definiendo y estamos creando esa función. Esta función va de un plano cartesiano XY, que es el habitual, y te lleva a un nuevo sistema, ¿sí? A un nuevo plano, donde probablemente el problema a realizar se haga mucho más sencillo de trabajar. Este F es llamado campo vectorial. Este campo vectorial hace que tu problema se transforme en un problema mucho más sencillo de trabajar. Campo vectorial. El campo vectorial, a su vez, origina a un nuevo elemento que sí vamos a trabajar y que vamos a ver cada vez. Este campo, el F, de plano a plano, da origen al jacobiano de una función. Recuerda que este jacobiano es aquel elemento, es una determinante que te permite transformar una integral doble complicada en una integral doble mucho más sencilla y manejable de trabajar. Normalmente nosotros no encontramos el F, directamente nos vamos del paso 1 al paso 3 directamente y el paso 2 lo dejamos ya de manera libre. Nunca o mayormente no reconocemos y encontramos la función que hace el papel de campo vectorial. ¿Listo? El jacobiano es J, es un determinante y las componentes de la determinante van a ser derivadas parciales de X y luego derivadas parciales de Y respecto de U y respecto de D. Esa es la definición y la teoría para jacobiano de una función. El jacobiano al cual nos estamos refiriendo, este jacobiano que ves acá, es justamente el de acá. El jacobiano es el J de jacobiano de una función en varias variables. Pasamos, revisamos la aplicación integral doble. Normalmente, si por algún motivo esta integral doble es muy complicada de resolver, y por ahí ves que la integral no sale, no se puede calcular, o no se cumple ni la flecha vertical ni la flecha horizontal, es decir, si por ahí tienes alguna complicación con la integral doble, lo que hacemos es 2 cambios de variable, 2CD, 2 cambios de variable. Estos 2 cambios de variable hacen de tu problema del plano XY se vaya a un plano V, donde la integral doble es mucho más sencilla de trabajar. Si en el plano XY es complicado, en el plano V, lo normal es que el problema se haga mucho más sencillo de trabajar y puedas iniciar directamente con el cálculo de la integral. Para ello, siempre se premultiplica por el jacobiano. Esto de acá es el jacobiano de una función o el jacobiano de un cambio de variable doble. Ten en cuenta que el jacobiano siempre se va a escribir. Si no lo escribes, obtienes un resultado distinto al que deseamos encontrar en el ejercicio. Jacobiano siempre se escribe, nunca se obvia, nunca se deja de lado. Si trabajamos con la integral clásica, el jacobiano también se coloca. Solo que cuando trabajamos el cambio de variable en la integral clásica del ciclo pasado, su jacobiano vale 1. Y si vale 1, da lo mismo si lo colocas o da lo mismo que no. Mientras que en doble, el jacobiano nunca es 1. Siempre es una expresión o un número o una variable o una fórmula, pero nunca es 1. Primer ejercicio de resolución.
Vamos a trabajar el tema de cambio de variables. Lo que se recomienda siempre es trabajar un pequeño gráfico. Siempre se inicia con un gráfico, el tema de cambio de variables o el tema de volumen. Gráfico, la integral doble se trabaja sobre la región R, esta es una región del plano, dibujamos nuestro plano cartesiano habitual, eje Y, eje X, tener en cuenta que esto de aquí se trabajaría del siguiente modo, eje X, eje Y, luego lo que sería identificar cada curva. La curva número 1, C1, de color rojo, la curva número 2, de color azul, la curva número 3, de color verde, y la curva número 4, de color negrito. Son rectas cada una de ellas. La curva número 1 es una curva que divide en partes iguales, tanto el primer cuadrante como el tercer cuadrante. Dale nombre a esa curva, y esa curvita de acá vendría a ser llamada C1, la curva C2, al tabular, hacemos acá el corte con cada eje para la curva azul, por teoría 0, si x vale 0, y vale menos 4, si y vale 0, ¿sí? Acá, si el x vale 0, vamos a ver por acá, me parece que hay una pequeña corrección. Si el x vale 0 se anuló, él tendría que ser 2 necesariamente. ¿Cumplió? Sí, cumplió. Si el y es 0, se anularía él. El x tendría que ser menos 4. Puntos de corte para la curva número 2. Vamos a ubicar el punto 0, 2 en el eje y. ¿Sí? El 0, 2, debido a que si x es 0, y tendría que ser 2. El 0, 2 en el eje y, digamos que esté por acá el 0, 2, 2. En el x negativo, menos 4. Vamos a forzar la idea para que se encierre la región. Hasta acá podría ser. Puntito de corte, menos 4. Extendemos la recta real del eje horizontal. Estamos trabajando lo que es la graficación de la región R hasta acá. Esto está graficado de color azul. Hacemos pasar una recta por los puntos menos 4 y 2. Perfecto. Paso por ambos puntos, lo ajusto y lo dejo ahí. Curva número 2. La curva número 2 vendría a ser la curva de azul. Siguiente, curva de verde. La curva de verde pasa por 4 y 4 en cada eje por tabulación directa. 4 arriba, 4 abajo. La curva número 4 vendría a ser la curva de negrito. Pasa por 1 y 1. Ten en cuenta que si esto es 2, 1 está por debajo. Acá también sería 1. Ya está. Damos nombre a cada curvita. Lo de negrito sería la curva número 4. Lo de verde es la curva número 3. Y se generó una región limitada por las 4 curvas con las cuales vamos a trabajar. Encerramos la región limitada por los 4 colores que hemos trabajado para este ejercicio. Comenzamos a delimitar con la colita. Este es un anguloso que también tiene que trabajarse. Pinto, listo. Dibujamos flecha vertical, flecha horizontal, pero lamentablemente esto de acá no cumple la flecha vertical, no cumple la flecha horizontal. Profe, ¿qué hago entonces? Si no cumple la flecha vertical, si no cumple la flecha horizontal, trabajas cambio de variable doble. Cada vez que la flecha vertical y horizontal no funcionen, cambio de variable doble, debido a que no se puede trabajar de manera directa. Dale nombre a esta región. Aparentemente es un cuadrado, o un rombo, o un trapecio, pero no se puede trabajar con ninguna flecha fundamental para el ejercicio. Tener en cuenta que la región es de este tipo: horizontal, oblicuo, horizontal, y luego oblicuo. De esta manera sería la región S. No cumple ni el caso 1 ni el caso 2, cambio de variable
para este ejercicio. Cambio de variable. Listo. Como estamos ante una doble, dos cambios de variable simultáneo. ¿Quién sería U? ¿Quién sería el V? Mejores, ¿quién sería el U a simple vista? ¿Y quién sería el V a simple vista? ¿Quién se repite en las ecuaciones rectas? Observa que x menos 2y, x menos 2y, se repite. El que se repite va a ser un cambio de variable. X menos el doble de y. ¿Quién se repite acá? La parte izquierda tal cual, segundo cambio de variable, x más. Lo que te recomienda el método es despejar siempre la variable original. La variable original es x, la variable original es y. ¿Cuánto valdría x y cuánto valdría y? En el ejercicio, ¿sí? Siguiente. ¿Cómo harías x y cómo harías y? Para resolver este ejercicio, academia, tomas u, tomas v, y para hallar primero el valor de y, voy a restar, término a término, la resta, al restar se va, menos 3y, despejo la variable y, manejo algebraico, el menos permuta el orden de las variables u y b, y el 3 pasa a dividir. Valor de la letra y, b menos u sobre 3. Academia, para despejar, el x es y. Profe, ¿y el x cómo se despejaría? Haciendo uso del método de reducción. Copio nuevamente lo que es la primera ecuación. La segunda, por 2 a todo, 2v, 2x, 2y, rayita, suma, al sumar se va, al sumar 3x, despejas x, u más el doble de v sobre 3. Ya se tiene justo la letra x. De esa manera se despeja cuando tu cambio es un cambio lineal de primer grado. Sería u más el doble de v dividido sobre 3. Y ya tengo por acá el tema del x y tengo el tema de y completamente despejado. Basta aplicar el método de eliminación para hallar x y para hallar y. ¿Tenemos alguna consulta para ir revisando? ¿Alguna consulta hasta el momento, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Nos confirman? Para poder avanzar el método de cambio de variable. Continuamos. El paso número 1, un gráfico de, en este caso, la región. El paso número 2 consiste en graficar el nuevo sistema. Ahora vas a graficar el nuevo sistema. El sistema ya no sería XY, ahora el sistema sería V. Pero previamente al gráfico, recomendable, jacobiano. Vamos a ver el jacobiano de este cambio de variable cartesiano. Siguiente jacobiano, fórmula de jacobiano. Sí, listo, me indica si por ahí se logra ver la pantalla. Me parece que ha habido un desfase. Todo bien con la pantalla, jóvenes. Jacobiano, en las nuevas variables, U y B. U y B son justamente los dos cambios de variable que has hecho. Teoría, el jacobiano es un determinante.
Te guías de la fórmula de Jacobiano tal cual, derivada parcial de x respecto de u, derivada parcial de x respecto de b, derivada parcial de y respecto de u, derivada parcial de y respecto de v. Esa sería justamente la fórmula para el jacobiano de una función. El jacobiano aparece por los dos cambios de variable que has trabajado previamente. Si no haces cambio de variable, no aparece el jacobiano. Procedemos a derivar cada línea, cada entrada de esta determinante de 2 por 2. La derivada parcial de x respecto de u. Si lo derivo respecto de u, es constante. Derivada de una constante 0. Derivada de un tercio es un tercio. Siguiente derivación. Procedemos. Derivada parcial de x respecto de b. Si derivo respecto de b, u es constante. L sería constante, su derivada es 0. Derivada 2 tercios. Continuamos con el proceso. Derivada de y respecto de u. Si trabajo respecto de u, b es constante. Ahora trabaja acá. B constante se anuló porque su derivada es 0. Derivada menos un tercio. Siguiente. Derivada de y respecto de b. Lo derivo respecto de b. U es constante. Derivada de una constante 0. Un tercio. Procedo a eliminar lo que es el determinante. Diagonal principal, diagonal secundaria, diagonal principal. Producto, 1 noveno. Producto, menos 2 tercios. El determinante siempre se resta. Menos por menos más. Resultado final. ¿Sí? Si vas a, en este caso, acá 3, 2 novenos. Una pequeña corrección ahí. Porque 3 por 3 te da 9. Resultado, 3 novenos. Simplifico, un tercio. Jacobiano igual a un tercio para el ejercicio y para el paso número 2. Paso 3 sería gráfico en el nuevo sistema. Sistema V es el nuevo cambio. Por el cambio aparece el nuevo sistema. El U hace el papel de X. El B hace el papel de Y. ¿Listo? V, X, Y. Vamos a ver que se transforma en cada curva. Tener en cuenta que X menos 2Y era U. Era tu cambio. Entonces, esto se transforma en U igual a 0. Este es U. Si esto es U igual a menos 4. Siguiente recta. Separador. Esto es B. B igual a 4. Siguiente recta. Esto es B. B igual a 1. Rectas verticales horizontales. U igual a 0 es justamente el eje vertical B. Él es U igual a 0. Por aquí, U igual a menos 4, vertical y pasa por menos 4 en el eje X. U igual a menos 4. Siguiente, B igual a 4. Recta horizontal que pasa por 4 en el eje B. 4. B igual a 1. Recta horizontal que pasa por 1. Y esto pasaría por 1. ¿Sí? La región encerrada por todas las curvas azul, verde, rojo y negrito sería la nueva región, ya no sería R, sería D. Y como sabemos, un cuadrado o un rectángulo es lo más fácil de trabajar para el recorrido de la descripción. Flecha vertical horizontal
Ambas flechas cumplen. Me quedo con la flecha vertical por, en este caso, costumbre, porque ambas cumplen. Colita, cabecita. Colita únicamente en la recta de verde y cabecita únicamente en la recta de rojo. Criterio de la flecha vertical. Caso número 1 porque se está cumpliendo este criterio. El caso 1 inicia con X, termina con Y. El primero de número a número, el siguiente de curva a curva. Pero como es un cuadrado, es un cuadradito, entonces todo va de número a número porque es un cuadrado. Aquí no hay función porque la región es un cuadrado. X iría desde menos 4 a 0, menos 4 a 0, se puede ver ahí. El Y de 1 a 4, por costumbre he colocado XY, pero tú recuerda que el X en este caso es U y el Y es B, solamente le cambias de letra porque estás en un nuevo sistema. Eje U, eje B. Luego plantea ya lo que es la integral doble, reemplazándola en lo que te piden. Vas a reemplazar en este caso todo en lo que te piden calcular, que es esta integral doble, tanto más extensa. Reemplazando todo, es integral doble, 54xy, diferencial de área, sobre la región R, va a ser igual, primera, segunda, 54, el X es justamente lo que hacía. ¿Cuánto vale X? X valdría U más el doble de V sobre 3. Mira qué sencillo. Y eliminaste el X completamente. ¿Quién sería Y, profesor? B menos U sobre 3. La diferencial de área, producto de diferenciales D y D. Revisas aquí, lo primero que ves es B, diferencial de V. Luego diferencial de U. Recorrido, el V va de 1 a 4. Colocamos acá el 1 y el 4. 1, 4. El U va de menos 4 a 0. Muy bien, la primera mano, la segunda calculadora y tienes el resultado final de la integral. La primera mano respecto de B y la segunda calculadora, resultado final para el ejercicio 328. ¿Alguna consulta, jóvenes? Con el desarrollo del problema número 1 de cambio cartesiano. Este es el cambio cartesiano debido a que no encontramos ninguna curva. No encuentras circunferencia, cartesiano. No encuentras cardioide, cartesiano. Si no está ninguna curva notable en el plano polar, cartesiano. Bien, chicos, tomen nota de ello. En consulta me indican con el desarrollo. Listo, excelente. Unos segundos, minutos para que tomen captura de pantalla y podamos avanzar con el cambio de variable polar. Ahora el polar. ¿Sí? Tomen nota de ello.
Muy bien, continuamos. Vamos a revisar ahora el siguiente cambio. El anterior era el cartesiano. Ahora trabajamos el cambio de variable polar. Les explico cuándo aplicar el cambio de variable polar. El polar se usa únicamente cuando tienes curvas notables del plano polar. Basta que en el ejercicio tengas a una circunferencia. Si por ahí ves una circunferencia, directo, cambio de variable polar. Si por ahí ves de repente una cardioide, si por ahí aparece una cardioide, cambio de variable polar. Si ves cualquier curva notable, lemniscata, lazo, convexo o cualquier curva del plano polar, el cambio es el mismo cambio del nombre que indicamos, polar. Para el cambio de variable polar, no vas a trabajar jacobiano. El jacobiano es automático, el jacobiano es por teoría, ya se trabajó en sí, esto ya se ha trabajado, demostrado, el jacobiano es dato. Aquí no te vas a desgastar con el tema de hallar el determinante 2 por 2, derivada parcial. El jacobiano, por teoría, vendría a ser igual al R. El R es ahora tu jacobiano y es datos. El orden de las diferenciales, pues es dr de teta, en su mayoría es dr de teta de manera clásica. La primera integral, como sabes, de número a número, y en este caso, de ángulo a ángulo. Revisamos el primer ejercicio, aplicación de transformación polar. Siguiente ejercicio para nuestra sesión. Te pide hallar una integral doble. Perfecto. Lo que me están pidiendo acá es evaluar. Evaluar significa hallar el valor final de esta integral doble. Se recomienda siempre, como se indicó, un gráfico. Si no parte del gráfico, va a haber problemas. Siempre un gráfico de la región de integración. Gráfico. Hacemos el borrado respectivo. Sacamos nuestra regla. Sistema de ejes adecuados. Sistema X, sistema Y. Rótulos. Te indican que la región de integración R está entre las circunferencias, entre los círculos. Circunferencia de radio 2, centrada en el origen. Dibujo una circunferencia centrada en el origen y de radio 2. Circunferencia de radio 2 en cada eje. 2, 2, 2 y 2. Circunferencia de radio 3. Radio 3 en cada eje. Listo. Tener en cuenta que ya tenemos aquí el tema de la región de integración. Es entre los círculos. La región de integración sería una dona. La región de integración en esta oportunidad vendría a ser un picarón o una corona circular en todos los cuadrantes de graficación, en todo. Esto sería justamente el tema de la región de integración. Mira qué sencillo, ha identificado la región de integración a trabajar el día de hoy. Listo. Dale el nombre. El nombre de esta región es R. Y ya está. Consulta. ¿Observan una circunferencia, una cardioide o alguna curva notable del plano polar? La respuesta es sí. Basta con que encuentres una circunferencia para que indiques cambio de variable polar. Como yo por aquí tengo al menos una circunferencia o círculo, entonces directamente no me complico, cambio de variable polar por haber al menos una circunferencia en el ejercicio. Cambio de variable polar. Recuerda que el cambio de variable polar es dato. Ya no necesitamos saber cuál va a ser el cambio o aquí vamos a hacer el cambio de variables. Directo, por teoría, X, Y. El X por teoría, semana 5, semana 4,
Fórmula de transformación entre sistemas. El y, r, seno del ángulo teta. Ese es el cambio de variable polar. El cambio de variable polar siempre es el mismo, no cambia, es algo fijo. Siguiente. Ahora vas a hallar el jacobiano. El jacobiano no se halla. El jacobiano ya es dato. En el cambio de variable polar, el jacobiano es dato, se coloca así, pero ya no se calcula manualmente. Jacobiano J, jacobiano. El jacobiano, por teoría, vendría a ser R. R es justamente tu jacobiano para este ejercicio. El cambio de variable polar siempre trabaja con jacobiano R, nunca va a cambiar, por teoría siempre es R. Siguiente, recorrido de R y teta. Se recomienda iniciar con el recorrido de teta, aunque puedes también iniciar con el otro, pero te recomiendo siempre con teta. ¿Cuál es el recorrido de teta para la región en forma de picarón? Si estás en todos los cuadrantes, ¿cuál sería el recorrido de teta si la región está en todos los cuadrantes? Vuelta completa, si está en todos los cuadrantes, sería de 0 a 360, 2pi. El R, mayor o igual, menor o igual, radio 2, radio 3. De menor a mayor, recorrido de las variables R y teta. Cuando trabajamos con polares, siempre se necesita el recorrido y siempre tu jacobiano. Pasamos, todo se reemplaza en la integral doble que deseas calcular. Reemplazando, integral doble, x cuadrado, y, diferencial de área, sobre R, esto va a ser igual, primera, segunda, el X, por teoría, ¿cuánto vale el X? R coseno de teta, está acá, lo has indicado, al cuadrado, porque está al cuadradito, más el valor de y sería R seno de teta, reemplázalo. ¿Sí? ¿Listo? Paréntesis, siempre jacobiano, el jacobiano, en este caso, no va a cambiar, el jacobiano siempre se coloca en toda integral doble, si no colocas el jacobiano, el resultado es distinto, jacobiano, bueno, en este caso el jacobiano sería R, por teoría sería R, acá, ya no lo calculo, R, las diferenciales, mirando hacia arriba, dr de teta, R de 2 a 3, teta de 0 a 2 pi. Se terminó el ejercicio del cálculo de esta integral doble, la primera a mano, la segunda calculadora, esto es a mano, y la segunda a calculadora. Tener en cuenta que este es el desarrollo correcto, la primera a mano, la segunda calculadora, y finalmente por acá, tu resultado final, 65pi sobre 4. ¿Alguna consulta, jóvenes, con el desarrollo de este cambio de variable polar? ¿Alguna consulta? Damos unos minutos para que lo revisen y para que tengan espacio de realizar cualquier consulta que tengan.
Bien, chicos, continuamos. Recuerden que para el tema de gráficas, contamos con el GeoGebra y también se cuenta con el tema el Desmos. Si por ahí tenemos alguna duda o alguna consulta del tema de cambio de variable polar, vamos a dejar en este caso unos ejercicios para el foro de consultas. Voy a dejarles el ejercicio algo sencillo. Vamos a dejarles el ejercicio 2 como parte en este caso, de la sección práctica de la sesión. Y la idea es que lo cuelguen al foro de consultas en estos minutos que tenemos libres para este cometido. ¿Sí? Se cuelga, ¿sí? Desarrollar y colgar en el foro de consultas de esta semana. ¿Sí? Entonces dejo unos momentos trabajar. Su cambio de variable polar o cartesiano, dependiendo del caso, se está dejando el desarrollo del segundo ejercicio, no del primero, de acá. Y colgar en el foro de consultas de esta semana. ¿Sí? Trabaja, chicos. Me indican por ahí si hay alguna consulta con el desarrollo.